Santiago. Santiago es esta carta que hemos estado estudiando, en la cual nuestra serie se llamó Una fe viva, pero el día de hoy el mensaje es titulado Una fe práctica. ¿Por qué? Porque después de haber visto cómo se ve una fe viva, ¿verdad? Porque es lo que estuvimos viendo durante el último mes, estuvimos viendo cómo es una fe viva, cómo se expresa la fe que nosotros ponemos en nuestro Señor, cómo se expresa en el día a día, en lo cotidiano. Y vimos en el capítulo 1 y 2 que una fe viva tiene obras. Santiago le dice a la iglesia universal, ¿verdad? Le dice, muéstrame tu fe por tus obras. Si tú dices que tienes fe, muéstrala por obras. También después vimos en el capítulo 3 que una fe viva domina la lengua, ¿verdad? Este instrumento que puede ser de tanta destrucción, pero también de mucha edificación. Cuando la fe es viva, la lengua se doma. Después vimos en el capítulo 4, justo el domingo pasado, que la fe viva produce humildad y dependencia de Dios. La fe viva no produce arrogancia en nuestro corazón. La fe viva no produce esta sabiduría, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo era la sabiduría que no viene de la fe viva? Terrenal, animal y diabólica, ¿verdad? La fe viva no produce ese tipo de sabiduría, más bien produce la sabiduría celestial, una sabiduría que es humilde y que depende completamente de Dios. También vimos que la fe viva persevera en medio del sufrimiento, y hoy vamos a ver que una fe viva es una fe práctica, es una fe que lleva todo lo que nosotros conocemos a la vida diaria, a practicar por medio de nuestras obras. Ahora vamos a ver, este día vamos a ver que la fe viva se practica diariamente en cuatro aspectos. Cuatro aspectos vamos a ver, y el primero de ellos es oración, confesión, es cuidado pastoral y restauración. Esos 4 puntos vamos a estar mencionando, no lo vamos a ver uno por uno, pero son los temas que vamos a abordar hoy. La fe viva en la práctica diaria se ve como oración, confesión, cuidado pastoral y restauración. Y el cierre, me encanta porque el cierre de esta carta, como lo estamos viendo, los últimos 8 versículos, del versículo 13 al 20, esta carta, a diferencia de algunas otras cartas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, no termina con un enfoque doctrinal, no termina con una enseñanza acerca de doctrina, más bien termina tiene un cierre pastoral, tiene un cierre bien bonito, un cierre pastoral donde nos impulsa y nos llama a llevar a la práctica todo lo que ya aprendimos. Así que este día vamos a estar viendo eso y vamos a empezar el versículo 13. Hoy vamos a ver verso por verso estos 8 versículos y ojalá que nos alcance bien el tiempo. Bueno, nos va a alcanzar bien el tiempo. Dice el versículo 13, ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. En el primer servicio, cuando empezamos, y nuestro hermano Eugenio, que estaba dirigiendo la alabanza, empezó a leer estos versículos, sentí un gran gozo en mi corazón, porque para mí fue como el Señor remarcando lo que iba a hablar hoy, porque desde la alabanza el Señor comenzó a ministrar nuestros corazones. ¿Está alguno afligido? ¿Qué dice? Haga oración, haga oración. Yo no sé cuántos afligidos hay este día, ¿verdad? Algunos nos da pena que sepan que estamos afligidos. Si usted no le da pena y hay alguna aflicción en su vida, en su corazón, levante su mano. ¿Qué es lo que dice la palabra que hagamos? Que oremos, ¿verdad? Que oremos. Este día hay aflicción en mi corazón. Y no solamente este día, y al ratito le voy a platicar cuál es la aflicción, pero durante toda esta semana hemos experimentado aflicción en nuestra casa. Y es bien interesante porque el domingo pasado, que me tocó también compartirles acerca de la sabiduría celestial y la sabiduría terrenal, yo ahí concluí mi estudio minucioso de Santiago. Yo ahí dije, bueno, ya hasta aquí me tocó, ahí muere, no, ya no le voy a seguir. Entonces, sí terminé de leer la carta y la he leído en múltiples ocasiones, pero no minuciosamente y no metiéndome ahí un clavadito en las escrituras. Pero entonces yo el domingo dije, bueno, aquí ahí muere, ya fue suficiente con lo de la sabiduría terrenal, ¿verdad? Porque he de reconocer que cuando estuve estudiando eso la semana pasada, hubo ciertas áreas en mi corazón y en mi mente todavía que el Señor alumbró en cuanto a la sabiduría en la cual yo me estaba tratando no sé, de mover.
Todavía hubo algunas áreas, y sigue habiendo, ¿verdad? Seguimos en este proceso de ser perfeccionados hasta el día de Cristo Jesús. Pero yo dije, bueno, ya, ahí estuvo. Pero el día lunes, bueno, el domingo salimos de aquí, ¿verdad? Y todo bien a gusto, bien bonito, ya nos fuimos a nuestra casa a descansar. Y el día lunes también todo bien. Y los lunes por la noche, un grupo de hermanos y yo nos reunimos a estudiar la Biblia. Los lunes a las 10 de la noche, porque es la hora que nos permite a todos poder congeniar, ¿no? Entonces, cuando se quiere, se puede, aunque sea a la medianoche. Entonces, ahí nos reunimos y ya estábamos empezando, habíamos orado y estaba por dar la introducción y me suena el teléfono. Normalmente mi teléfono no suena después de las 9 de la noche porque tiene todas las llamadas bloqueadas. O sea, si usted me marca después de las 9 de la noche y no está en mi lista blanca, nunca le voy a contestar, no va a entrar su llamada. Pero de mi esposa y de mis papás sí entran las llamadas. Entonces era el de mi esposa. Entonces dije, es mi esposa, son las 10 de la noche, le voy a contestar. Bueno, a la hora que fuera le hubiera contestado, ¿verdad? Pero dije, voy a contestar. Y en cuanto le digo, amor, bueno, mi amor, ¿qué pasó? Le digo. Y me dice, la niña está vomitando. Dije, bueno, hermano, se acabó el estudio y me voy para la casa. Y ya llegué a la casa y sí, pobrecita, ahí estaba quebrantada en su salud y como de las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana más o menos estuvo. Y si usted tiene hijos chiquitos y ya pasó por eso, usted tal vez está pensando, ay, no es nada, no pasa nada, se le va a pasar, ¿verdad? Ay, chiquito. Pero cuando uno está en el momento, ¿qué es lo que viene? Viene aflicción, ¿verdad? Y ver a mi niña afligida, afligía mi corazón. Y entonces todavía el día martes estuvo más o menos, ahí andaba todavía medio apagadita, como que se les apaga algo, ¿no? A los niños cuando están enfermos. Y todo el día jugaba un ratito y luego ya la veíamos tirada en el piso. Y yo, Natalia, ¿qué pasó? Y dice, estoy descansando. Ya ahí estaba, ¿no? Y entonces pasó eso en la noche, el martes, otra vez un poquito así. El martes en la noche empiezo yo, no con vómito tampoco, pero sí con un dolor en mi estómago toda la noche. Ahí terminé durmiendo sentado en el sillón porque era la manera que me permitía mi estómago. Entonces, en esos días, entre lunes y martes, yo no estaba contemplando venir y compartirles acerca de la aflicción. Pero en esos días nos pusimos de acuerdo el pastor y yo, me pide que comparta, que termine este capítulo, nos acomodamos y entonces empiezo a estudiar y luego veo que primer versículo que me tocaba cerrar con ustedes, dice, ¿está alguno afligido entre ustedes? ¿Está alguno afligido? Entonces, el día miércoles, ya en la mañana, yo ahí, ya ve que los hombres no la armamos para las enfermedades, entonces yo ahí derrotado en el sillón, Natalia por acá también, ahí haciéndome segunda. Gracias a Dios así él no se enfermó. Ella estuvo atendiéndonos ahí todavía embarazadota, pero bien al tiro con nosotros. Y ya le hablo al doctor Manuel Granados, que siempre nos atiende, ¿verdad? El Meño. Y yo, oye, un espacio. Sí, se vente en la tarde ya. Entonces ya vamos, nos revisa los dos, nos da indicaciones. Y ya Natalia andaba mucho mejor. Y nos dice, pero lo más seguro es que le dé gripa. Y yo, ¿cómo? O sea, yo vengo por buenas noticias y usted me dice que le va a dar gripa, ¿no? Salimos de ahí, en cuanto salimos le dio gripa a Natalia, ¿no? Entonces, yo estaba así como, vamos a declarar cosas buenas, doctor, y el Meño diciendo que así iba a enfermar, pero pues él es el doctor, ¿verdad? Entonces, estaba leyendo esto y dice, si alguno de ustedes está afligido, haga oración. Cuando estamos en aflicción, para todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en el Señor, cuando hay algo que aflige, y leía a Eugenio en la NBI, decía, ¿tiene alguien problemas? ¿Tiene alguien problemas? Haga oración, porque es nuestra manera de sobrellevar las situaciones, de dejar las cargas que no están en nuestras manos y ponerlas en el Señor. ¿Qué más quisiera yo poder obviamente me la pasé orando por mi niña, pero ponerle la mano y orar y que mi mano fuera mágica y ella sanara inmediatamente, ¿verdad? Pero no, porque es a través de la aflicción que también el Señor nos lleva a doblar rodillas, a estar delante de Él, a pedir, o tal vez a pedir por primera vez. He conocido personas que nunca en su vida han decidido acercarse al Señor, pero en medio de una aflicción, en medio de un problema o en medio de alguna situación que es sumamente complicada, es cuando
en este horizonte ya no hay respuestas y el único que queda es mirar hacia arriba. Y es donde nos acercamos al Señor. Dice este mismo versículo, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Y dice el 14, ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces aquí vemos que Santiago tiene el mismo consejo para el afligido y para el alegre. Parece que no. Parece que para el afligido es orar y para el alegre es cantar. Pero el consejo es que sea que estemos en aflicción o sea que estemos en alegría o en gozo, que llevemos nuestras cargas al Señor, que nos presentemos delante de Él. El consejo es llevarlo todo al Señor, llevarlo todo al Señor. Y luego el versículo 14 dice, ¿está alguno de ustedes enfermo? Esta palabra enfermo es muy interesante porque no significa solamente enfermo físicamente, no es algo físico solamente. La palabra griega aquí es asteneo y significa enfermo o débil o necesitado. Fíjese nada más. Entonces Santiago está diciendo aquí, ¿está alguno de ustedes necesitado? ¿Está alguno de ustedes débil? ¿Está alguno de ustedes cansado? ¿Está alguno de ustedes afligido en su enfermedad? ¿Qué es lo que dice? Llame a los ancianos para que oren por él. Llame a los ancianos. Esta enfermedad puede ser física, pero también puede ser debilidad espiritual. Y también puede ser un agotamiento extremo, puede ser algo que va más allá de lo que nosotros podamos soportar. Entonces es bien interesante porque cuando alguien está enfermo, yo normalmente veo muchas peticiones de oraciones cuando alguien está enfermo, ¿verdad? Si alguien está enfermo, bien rápido. Algunos, no todos, algunos son mucho más reservados y se guardan sus situaciones, pero es muy normal recibir o ver peticiones de oración, ¿verdad? De gente que está enferma. En los 18 grupos de WhatsApp de la iglesia, ahí recibimos las peticiones. Y qué bueno que haya cómo enterarnos de que nuestros hermanos están enfermos. Y honestamente, yo cuando alguien contesta, o si alguien pone una publicación o manda un mensaje y alguien contesta orando, yo honestamente creo que está orando. Yo sí creo que está orando. Tal vez no va a durar una hora intercediendo por mí si yo pongo una petición, pero por lo menos en el momento que leyó el mensaje y pone orando, yo creo que en ese momento se tomó unos segundos y dijo, Señor, bendice a Héctor en su necesidad. O si usted contesta con un emoji de manitas, ¿verdad? También yo creo que está orando, porque se tomó el tiempo de hacer eso. El emoji de manitas significa que está orando de rodillas, ¿eh? Así que tiene que, de rodillas. O si le pone un corazoncito nomás, yo creo que por lo menos me va a tener en sus pensamientos o va a tener a la persona que está orando. ¿Por qué? Porque es la comunidad. En medio de la comunidad es donde se da esto. Entonces, les digo, veo personas que publican y que piden oración cuando están enfermos físicamente, pero es muy raro ver que alguien pida oración cuando está débil espiritualmente. Es muy raro que alguien diga, ora por mí porque me está costando leer la Biblia. Ora por mí porque me está costando orar. Ora por mí porque estoy batallando con este pecado. Es muy raro. Yo creo, personalmente, que es porque nos da vergüenza que sepan nuestros hermanos que también batallamos, que también luchamos, que también hay todavía pecado con el cual estamos luchando todos los días, que todavía estamos sometidos a tentación. Y tal vez no nos damos cuenta porque obviamente, bueno, no obviamente, ¿verdad? Pero es más complicado ponerlo en un grupo abierto donde hay 18 grupos de la iglesia. No lo vamos a poner ahí, ¿verdad? Pero tal vez, ojalá, tengamos esa persona, 1 o 2 personas cercanas, que sí les podamos decir, oye, no he estado leyendo la Biblia y estoy pasando por esta situación. Ora por mí, porque esta es instrucción de Santiago, dice, ¿está alguno enfermo? ¿Está alguien débil espiritualmente? También llame a los ancianos y que oren por él, que vuelva a resurgir ese amor, ese fervor por el Señor. Y lo último dice, ¿está alguien agotado extremadamente? También significa esto, ¿está alguien batallando sumamente con alguna situación, ¿verdad? A veces hay cosas que se nos van de las manos, que ya no caben en nuestras manos, ya no logramos nosotros con todo. También ahí dice Santiago, llama a los ancianos de la iglesia y que oren por él. ¿Por qué? Porque las cargas personales se llevan en comunidad.
Las cargas personales se llevan en comunidad. Y luego aquí habla ya vimos quién es el enfermo, ¿verdad? Pero dice, llame a los ancianos de la iglesia. Y los ancianos de la iglesia no son los adultos mayores, ¿verdad? No son los de 60 y más. No, esos no son los ancianos. Los ancianos son personas maduras. Son personas que tienen tiempo en el Señor, que han demostrado fruto en sus vidas y que cuando vayan a orar por el enfermo van a tener el discernimiento y la sabiduría para orar conforme a la voluntad del Señor. No va a ser alguien que va a ir a orar y va a decir palabras que están de más, tal vez. Cuando una persona está enferma, de la índole que sea, debemos ser bien cuidadosos y debemos ser muy sabios y prudentes qué decimos y qué oramos. Porque sabe, a veces las personas, cuando estamos en alguna enfermedad, en alguna situación prolongada, de aflicción prolongada, a veces no necesitan una palabra, a veces solamente necesitamos un abrazo. Solamente necesitamos que alguien se haga presente en ese momento de aflicción. Pero a veces somos necios y en lugar de solamente ir y pararnos y guardar silencio, no, mira, es que deberías hacer esto y deberías hacer aquello y deberías y tal vez no es lo que el Señor nos llama a hacer. Por eso dice que llame a los ancianos, a las personas maduras, entendidas, aquellas personas que han demostrado con su vida que hay fruto digno de arrepentimiento y que hay fruto bueno en sus vidas. Y luego dice, ¿para qué? Dice, y ungiéndole con aceite. Y aquí este es un pasaje complicado. Es un pasaje un poquito complicado y no es mi intención explicarlo de una manera que parezca yo un erudito porque sería necedad. Pero lo que sí voy a hacer es mencionar 3 interpretaciones principales de personas muy estudiosas, mucho más que yo, que ya se han dado a la tarea de revisar qué puede decir este pasaje acerca de ungirlo con aceite. Las 3 interpretaciones principales son estas. La primera es medicinal. Dice, únjanlo con aceite. ¿A quién? Al enfermo. El aceite en aquel tiempo, como no tenían todas las medicinas que tenemos hoy en día, el aceite era uno de los instrumentos que se utilizaba para curar heridas. Recordemos la parábola del buen samaritano, ¿verdad? En Lucas 10, 25 al 37, ahí está esa parábola donde habla de un hombre que fue asaltado y fue herido. Y después, cuando estuvo tirado en el piso, pasa un buen samaritano, un hombre de Samaria, llega ahí con él y dice que se tomó el tiempo, vendó sus heridas y lo curó con aceite. Entonces el aceite era utilizado como por su pureza, el aceite de oliva por su pureza era utilizado como un medio de medicinal para poder tratar a los pacientes. Entonces, cuando Santiago está diciendo, ¿hay algún enfermo entre ustedes? Únjanle con aceite. Tal vez el aceite pudiera usarse de manera medicinal, pero también tiene otro interpretación, una interpretación simbólica de consagración a Dios. En el Antiguo Testamento, en múltiples pasajes, vemos cómo el aceite era el instrumento que se utilizaba para ungir y para consagrar a personas al servicio de Dios. Vemos en la historia del rey David. Viene el profeta Samuel, trae un cuerno de aceite, lo derrama sobre David, consagrándolo al Señor. Y recordando que el enfermo, aquel que está siendo afligido en su cuerpo, no necesariamente es un enfermo físico, sino tal vez puede ser alguien que está débil espiritualmente. El ir con él y consagrarle una vez más al Señor puede ayudarle a levantarse una vez más. Y la tercera interpretación es una interpretación pastoral, es decir, un acto visible de cuidado y de oración. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos que en este enfoque el aceite no es mágico, el aceite no es algo que nosotros podamos decir, es que si oras con aceite te vas a sanar y si no oras con aceite no te vas a sanar. El aceite no es un instrumento mágico, pero es un acto tangible, es un acto que muestra el cuidado pastoral. ¿De qué manera lo podemos ver esto? En Mateo 8, versículo 1 al 3, mire lo que dice. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. ¿Y qué es lo que vemos acá? No vemos aceite, no hay aceite, pero lo que sí vemos es un cuidado.
Es un cuidado que Jesús está teniendo con la gente con la cual Él se acercaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Vemos a un leproso que era una persona marginada por su situación de salud, no podía acercarse, era considerado incluso inmundo. Entonces, cualquiera que se acercara a él, cualquiera que incluso lo tocara, iba a ser inmundo. Y Jesús lo sabía, Jesús conocía la ley, Jesús conocía todo eso. Entonces, vemos que Jesús, cuando viene este hombre, le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús pudo haber dicho: sí quiero, sé sano. Y el hombre habría sido sano. Pero Jesús, ¿qué es lo que dice que hizo? Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y aquí hay dos acciones bien importantes. La primera de ellas, y yo creo que antes que este hombre recibiera sanidad en su cuerpo, recibió sanidad en su corazón. Porque después de haber sido marginado por tanto tiempo, después de no habérsele permitido siquiera acercarse a la ciudad, después de que no dice cuánto tiempo estuvo leproso, no lo sabemos y tal vez no lo vamos a saber nunca, pero ¿cuánto tiempo habría pasado de la última vez que alguien lo tocó? De que pudo experimentar un abrazo, que pudo experimentar la cercanía de alguien. ¿Cuánto tiempo pasó desde que su familia siquiera le permitió estar sentado a la mesa? ¿Cuándo fue la última vez que por su condición no le permitieron sentirse incluso tal vez un ser humano? Pero Jesús aprovecha esta oportunidad, me encanta, no solamente para sanar a este hombre, sino para dignificarlo una vez más, para decirle: hey, tú eres uno de nosotros, tú eres como nosotros. Si quiero, sé sano, sé limpio. Entonces aquí, ¿qué es lo que vemos? Que Jesús no está utilizando aceite, pero sí está utilizando este enfoque de un toque tangible, de estar cercano a las personas. Jesús usaba estas acciones físicas para acercarse a las personas. Fíjese, tocaba a las personas. El segundo, yo creo que en nuestro tiempo es inapropiado hacerlo, porque también escupía, ¿verdad? Y luego hacía lodo y luego lo embarraba en la gente. Sería inapropiado para nosotros, imagínense así. Vamos a orar, hacemos lodo y embarramos a la gente. No, sería algo raro. Pero también Jesús imponía las manos junto con el milagro que él hacía, porque estaba cercano a las personas. De hecho, también vemos en Hechos 28, versículo 8, dice: aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. ¿Qué es lo que vemos acá? Pablo dice que fue a ver a alguien que estaba enfermo, oró por él, le impuso las manos y le sanó. Obviamente sabemos que Pablo no le sanó, fue el Señor el que le sanó, pero por medio de la oración de Pablo. Vemos que la iglesia primitiva combinaba la oración con la imposición de manos. Vemos que en ocasiones lo hacían de esta manera. El aceite entonces funcionaría como una señal visible de que el enfermo no está solo, de que hay una iglesia, de que hay alguien que está teniendo cuidado de él. La sanidad, podemos concluir que la sanidad prometida aquí es principalmente una restauración espiritual y perdón de pecados, como dice el siguiente versículo que vamos a ver, no necesariamente una curación milagrosa. Hay ocasiones donde oramos por enfermos y el Señor obra un milagro de sanidad, ¿verdad? ¿Me ayudarían cambiando mi micrófono? Este no me lo puedo acomodar. Hay ocasiones, ¿verdad?, donde hemos sido testigos e incluso podemos ver cómo el Señor obra, ¿verdad? De hecho, no sé si fue el domingo o jueves pasado que tuvimos el testimonio de nuestro hermano Pablo. ¿Fue el domingo pasado? Domingo pasado, ¿verdad? Y a mí me encanta cómo el Señor va acomodando, cómo nos va metiendo, nos va dando fe para creer que Él puede hacer milagros. Y Él nos hablaba de este proceso de cáncer que tuvo su mamá. Y al final, no le voy a platicar todo, ¿verdad? Porque tal vez ya se acuerda y si no se acuerda, pues le pregunta. Pero al final podemos escuchar este testimonio de cómo dos personas, no nuestros pastores, o no sé si fueron los pastores, pero dos personas tuvieron la fe para ir a orar por su mamá. Y su mamá no fue sanada en el momento, pero fue restaurada. Y después de este proceso de cáncer nos decía nuestro hermano con mucho gozo que su mamá pudo tocar la campanita, decir:
Ya no hay más cáncer porque el Señor sigue obrando, porque el Señor, porque los hermanos fueron y oraron por ella. Eso fue parte solamente, eso fue parte, pero el Señor sigue obrando. La sanidad que el Señor trae, hermanos, todavía se manifiesta en nuestros días. Esos dones todavía siguen vigentes, todavía el Señor sigue obrando milagros en medio de nosotros, pero tenemos que tener fe para creer que el Señor puede hacerlo de esa manera. Versículo 15 dice: la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Santiago aquí va más allá de la sanidad física, porque dice: la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aquí va más allá de la sanidad física, habla de restauración y de vida eterna, porque dice: el Señor lo levantará. Y este levantará no es solamente que si está postrado, si está enfermo, le va a quitar la enfermedad y lo va a levantar. Eso puede ser parte, pero habla de una restauración espiritual, porque dice: si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y eso es lo que más importa, porque ¿de qué nos serviría a nosotros recibir una sanidad del Señor y continuar en nuestra vida pecaminosa, verdad? Si al final vamos a morir y vamos a ir al infierno. ¿De qué nos serviría llegar sanos al infierno y no mejor, tal vez con aflicción, pero con el Padre, recibiendo esa sanidad de Él? No solamente física, sino una sanidad espiritual en nuestra alma. Dice el versículo: la oración de fe salvará al enfermo. La oración de fe no es fe en el milagro, no es fe en que creer que mi oración va a sanar. La oración de fe es en la voluntad de Dios, es poner nuestra fe en la voluntad de Dios. Porque ¿qué pasa si el Señor no responde a nuestras oraciones como nosotros queremos? ¿Qué pasa cuando oramos tal vez por sanidad y el Señor nos sana? Oramos por restauración y el Señor no restaura. Oramos por cualquier situación y el Señor no responde conforme a nosotros queremos. Entonces nuestra fe se puede ver defraudada, porque ponemos nuestra fe en un objeto distinto, un objeto de fe incorrecto, cuando el Señor nos llama a poner nuestra fe en su voluntad y en lo que Él puede hacer. Habiendo orado, a nosotros nos toca simplemente dejar el asunto en manos de Dios, porque nuestro llamado, nuestra responsabilidad, como vemos aquí, es a orar solamente, y lo demás se lo dejamos al Señor. Y posiblemente esta oración no produzca la sanidad que se espera, pero puede que esa plática, puede que esa oración, puede que esa presencia con esta persona que está en aflicción produzca una convicción de pecado y arrepentimiento, ¿verdad? El hacernos presentes en la vida de las personas que están en aflicción. Tal vez la oración no va a provocar sanidad en ese momento, tal vez el Señor obra, pero si no produce sanidad, tal vez esa plática, tal vez esa visita pueda sensibilizar el corazón de alguien que se ha alejado del Señor, de alguien que no ha aceptado al Señor, y entonces pueda el Señor restaurarle, pueda el Señor levantarle, pueda darle una oportunidad, pueda arrepentirse de sus pecados sean perdonados y pueda llegar a ser salvo. También habla de esto. Versículo 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí pareciera que está tocando un último tema, ¿verdad? Como un tema diferente, porque dice: confiésense sus ofensas unos a otros. Pero la realidad es que no, está siguiendo la misma línea, porque ya vimos que cuando habla de una persona enferma, Santiago, no es solamente en algo físico, sino también en algo espiritual. Alguien débil espiritual. Y sabe en muchas ocasiones de dónde inicia ¿dónde inicia una persona a menguar espiritualmente? Cuando hay un conflicto, cuando hay una situación donde hubo ofensas. Es ahí donde personas tal vez erróneamente tenían puesta su confianza tenían puesta su vista tal vez en las personas, y las personas le fallaron, le ofendieron. También dice: si alguien peca contra ti, dice entonces, dice: confiésense sus ofensas unos a otros. Entonces, en este contexto, el confesar nuestras ofensas también trae sanidad. Y no solamente sanidad, confesar nuestras ofensas tiene diferentes resultados. El primero de ellos es armonía y paz en la iglesia. Recordemos que Santiago está escribiendo a la iglesia universal. Entonces, cuando nosotros confesamos, y no solamente confesamos, sino que pedimos perdón por aquella ofensa,
algo se restaura, ¿verdad? Y no nada más pedimos perdón, sino que también tenemos la humildad para perdonar. Algo se restaura, eso trae restauración y trae armonía, paz en la iglesia. Pero la confesión también nos pone a todos en el mismo nivel. Voy a explicar esto. Hay ocasiones donde, obviamente, si estamos batallando con algún pecado grave o algo que es muy vergonzoso, Santiago no nos llama a pararnos aquí enfrente y confesarle a todo mundo que con lo que estamos batallando, porque eso en lugar de traer sanidad, tal vez va a traer más pecado, ¿verdad? Por ahí, por allá. Entonces, pero la confesión, decía, nos pone a todos al mismo nivel. ¿Por qué? Porque nos permite ver que todos batallamos con diferentes situaciones, que no hay algunos pocos que sean perfectos, que nunca pequen, que nunca batallan, que nunca tengan luchas. No, nos permite ver que todos, porque por eso dice, confiésense vuestras ofensas unos a otros. Y unos a otros es porque si yo voy con alguno de mis hermanos, le digo, ¿sabes qué? Estoy batallando con esto. Pero él también tiene la confianza de decirme, ¿sabes qué? Yo también. Eso nos pone a todos en el mismo nivel, donde sabemos que necesitamos la misma gracia, la misma misericordia, y nos da un sentir de que todos necesitamos del Señor. Pero la confesión tiene un propósito, y el propósito ¿cuál es? Orar unos por otros. Dice, confiesen sus ofensas y oren unos por otros. La confesión no significa dar detalles del pecado con el que luchamos. Simplemente puede ser decir, hermano, estoy luchando, ora por mí. Estoy batallando, ora por mí. Estoy siendo tentado, ora por mí. Eso también es confesión. Obviamente si dañamos a alguien por ese pecado, ahí sí hay una confesión y una restauración diferente. Pero la confesión nos debe llevar a la oración comunitaria. La confesión es para que, dice, confiésese vuestras ofensas unos a otros, oren unos por otros para que sean sanados. Y esta palabra sanados también significa restaurados, para que sean restaurados en todas las cosas. Y luego al final de este pasaje dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y yo he escuchado y he usado esta frasecita, ¿verdad? De esta parte del versículo, y a veces nada más la agarro y la embarro en alguna situación que está pasando, ¿verdad? Así como que, ay, estoy batallando en el trabajo, voy a orar porque la oración eficaz del justo puede mucho. Es cierto, la oración eficaz del justo. Pero vamos a ver qué significa la oración eficaz del justo y por qué Santiago la está poniendo al final de esta frase, después de confesar y después de orar para ser sanados. Vamos a ver cuál es esta oración eficaz del justo. La palabra eficaz significa oración con fuerza. Eso es, oración con fuerza, fuerte, eficaz, fuerte, que ejerce fuerza. Pero esta fuerza no significa orar gritando o orar haciendo algún espectáculo o orar haciendo algo que parezca fuera de lugar. Esta oración con fuerza, cuando habla, dice oración eficaz, aquí es bien interesante porque está utilizando un término que en aquel tiempo, bueno, nosotros conocemos como hebraísmo. Y un hebraísmo es darle doble énfasis a una palabra. Entonces, aquí en el original estaba escribiendo oración con oración. Ore con oración, oren con oración. Es como un doble énfasis a la palabra. Es orar con fuerza, orar eficazmente. Entonces, ¿cómo se ve esta oración eficaz? Bueno, para poder ver cómo es la oración eficaz, debemos ver quién ora, quién hace esta oración. Y dice que la oración ¿de quién? Del justo. ¿Y quién es el justo? ¿Quién es el justo? Usted es justa, ¿verdad? ¿Por qué? Por la sangre del Cordero, exactamente. Somos justos todos aquellos que hemos recibido la justificación del Señor en nuestras vidas. Pero también aprendimos este mes, cuando Alex nos compartió, que el justo es aquel que vive conforme a la palabra de Dios, que conoce la palabra de Dios y que vive conforme a la palabra de Dios. Entonces, para vivir conforme a la palabra, debemos conocer la palabra, ¿verdad? Y cuando conocemos la palabra, entonces oramos conforme a la palabra. Y cuando oramos conforme a la palabra, nos alineamos a la voluntad de Dios. Entonces, cuando oramos en la voluntad de Dios, es que nuestra oración tiene poder. Y esa es la oración eficaz, la oración del justo. Le voy a explicar porque yo creo que los hice bolas. La oración del justo, sabiendo que el justo es aquel que se sabe justificado por el Señor. Entonces, cuando alguien se sabe justificado por el Señor, va a orar con eso en su corazón, no con juicio.
sino sabiendo que él fue merecedor de justicia, mas le fue dada gracia. La oración del justo, aquel que sabe que recibió misericordia en lugar de juicio, va a ser una oración en misericordia también, no señalando, mas buscando restauración. La oración del justo es aquel que conoce la palabra de Dios y no va a orar algo que vaya contrario a la palabra de Dios. Es ahí cuando la oración tiene eficacia, porque el Señor obra conforme a su palabra, no conforme a nuestras peticiones. Porque si nosotros oráramos, más bien si nosotros recibiéramos la respuesta a nuestras peticiones, pero de una manera terrenal, de una manera carnal, no funcionaría de esa manera. Entonces recibimos la respuesta a nuestras oraciones cuando oramos conforme a la palabra. Entonces el justo hace una oración eficaz cuando conoce la palabra, cuando sabe a quién le está orando y cuando confía en la respuesta de aquel que va a obrar mucho más allá de lo que él pueda siquiera saber. La oración del justo sí recibe un no por respuesta, sí recibe un todavía no, sí recibe un estás en un tiempo, estás en un proceso. La oración del justo es aquella que es ferviente, pero con un corazón completamente alineado a la voluntad de Dios. Y Santiago nos pone el ejemplo de Elías en el versículo 17, ¿verdad? Elías, este profeta que era usado de una manera bien poderosa por el Señor. Tenemos esta historia, ¿verdad? Ahí en 1 Reyes 19, si no me equivoco, donde está teniendo este enfrentamiento con los profetas de Baal. Y se pone creativo Elías y les dice, vamos a hacer un concurso, vamos a ver cuál es el Dios verdadero. Vamos a hacer un concurso y el primer Dios que consuma el sacrificio, que consuma este altar, ese va a ser el bueno. Y ya pone ahí a los profetas de Baal a hacer su carnaval y hacen todo su desastre. Y al final, Elías, yo creo que Elías por acá, dale más duro. Y ahí ya estaban haciendo todas sus cosas, ¿verdad? Pero llega el momento de Elías, llega el turno de Elías. Y Elías hace su altar, pone la leña encima del altar. Y aún cuando pone la leña ahí encima del altar, sabiendo que están en un tiempo de sequía, de algún lado trajo agua, osado el amigo, trajo agua y luego aventó el agua encima de todo el sacrificio, del altar, y se pone a orar, pero la oración de Elías nos deja ver que era un hombre justo, porque cuando él ora no dice, Señor, consume este sacrificio para que vean que hay profeta en Israel, no dice eso, dice para que vean quién eres tú, para que sepan que tú eres Dios. Y en un momento el Señor consume el sacrificio con todo y piedras y agua y leña y todo consume. Pero Santiago dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. No lo pone en un nivel diferente a nosotros. No lo pone en una escala mayor. Porque a veces podemos llegar a ver estas historias de la Biblia y decir, no, pues es que era Elías, es que era Moisés, es que era Josué. Pero dice de Elías, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. O sea, ¿Elías oró para que no lloviera porque estaba harto de la lluvia? No. ¿Porque en su calle se hacían muchos baches? No. ¿Verdad? Porque estaba de tierra y se patinaba el carro. No, Elías no oró por un capricho personal. Oró porque él sabía que el Señor quería hacer algo en Israel y esta era la manera que se iba a manifestar en medio de ellos. Y después oró para que volviera a llover y dice, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Elías oró para cumplir un capricho propio? No, oró porque sabía que era el tiempo y la voluntad del Señor para que eso se cumpliera, porque era un hombre justo que estaba alineado a la voluntad del Señor. Elías no era un supercristiano, estaba sujeto a pasiones, pero oraba conforme a la voluntad de Dios. Elías oró con oración. Elías oró alineado a la voluntad de Dios, con el corazón encendido por Dios. Y vamos a ver últimos 2 versículos, 19 y 20. Dice, hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El jueves pasado Enrique en su mensaje compartió acerca de este pasaje y no voy a hablar mucho de él, pero solamente quiero hacer notar lo siguiente. Pudiera parecer que otra vez es un tema aparte de los últimos 3 puntos que habló Santiago, ¿verdad? Últimos 4 puntos que habló Santiago en los últimos 8 versículos, pero no es aparte, porque
Dice así: si alguno de entre ustedes se ha extraviado, es decir, dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, si alguno se ha extraviado, quiero preguntarle, ¿cómo empieza la decadencia espiritual en una persona? En muchas ocasiones empieza en enfermedad, cuando estuvo enfermo y tal vez nadie le visitó, ¿verdad? Cuando nadie estuvo al tanto de su enfermedad, cuando tal vez estuvo sintiéndose débil espiritualmente, pero no tuvo a quien confesarle su pecado y que orara por él y que fuera restaurado. Cuando simplemente comenzó a sentirse tentado en otras áreas y se dio a la tentación, pero no buscó el cobijo de la iglesia y se fue alejando. Entonces, este último pasaje, este último versículo, no es un tema aislado. No, los hermanos extraviados no son un tema aislado, van dentro del mismo cuidado, dentro de lo mismo donde hemos estado hablando, de aquel que está en dificultad, ¿verdad? Tal vez alguien que se ha alejado comenzó con una gran aflicción en su corazón y la aflicción pudo más porque no estuvo tal vez cobijado, no estuvo abrazado, no estuvo cercado de personas que pudieran orar y estar con él. Dice: pero si alguno le hace volver, entonces ¿de quién es responsabilidad hacer volver a aquel que se ha extraviado? A veces es muy triste porque podemos saber que hay hermanos que se han alejado y yo tristemente he escuchado: no era salvo, por eso se alejó, nunca fue salvo, por eso se alejó. Pero ¿quiénes somos nosotros para decir si fueron salvos o no? El llamado es hacerles volver, el llamado es a buscarles. También he escuchado: no, él ya sabe dónde está la iglesia. Tal vez se le olvidó el camino, tal vez se le olvidó cómo regresar, tal vez se le olvidó cómo leer la Biblia, tal vez se le olvidó cómo orar, tal vez se le olvidó cómo pedir perdón, tal vez se le olvidó cómo es la gracia y la misericordia de Dios y simplemente necesita que alguien le recuerde aquello que nosotros recibimos cada día, ¿verdad? Sepa que el que haga volver al pecador de su error, de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Quién cubre la multitud de pecados? ¿Nosotros al hacer volver a una persona que se ha extraviado? No, es el Señor el que cubre multitud de faltas, ¿verdad? Entonces vemos en conclusión, terminando estos últimos 8 versículos, en conclusión, vemos que la oración debe ser la respuesta en toda circunstancia. La oración es la respuesta en toda circunstancia. En el sufrimiento, en la aflicción, ¿qué debemos hacer? Orar. ¿Verdad? Alguno está en aflicción, que ore, pero también en el gozo dice que alabemos. Y la oración y la alabanza no son cosas diferentes, son expresiones diferentes solamente. Pero cuando alabamos, oramos, ¿verdad? Cuando alabamos, hablamos con el Señor. Cuando alabamos, exaltamos lo exaltamos por lo que Él ha hecho. Dice: en la enfermedad, busque oración de la iglesia. Conclusión: la oración debe ser la respuesta a toda circunstancia. Segunda conclusión: la fe viva se vive en comunidad, no en aislamiento. La fe viva se vive en comunidad. El enfermo dice que llame a los ancianos. Si alguien está enfermo, llame a los ancianos. Y aquí hace gran énfasis en la persona que está enferma. Es quien tiene que llamar a los ancianos. Tristemente, en ocasiones nos podemos llegar a sentir de esta manera: no, es que estuve enfermo y nadie estuvo al tanto de mí. Bueno, tal vez no le dijo a nadie. Los hermanos no podemos adivinar si usted está enfermo o no, ¿verdad? Hay un llamado a decir: vengan, oren por mí. Los creyentes confiesan pecados unos a otros y oran unos por otros. Es por eso que la fe viva no se puede vivir en lo personal solamente, se vive en comunidad. Tercer conclusión: la oración es poderosa porque Dios actúa. No es poderosa en sí misma, es porque Dios actúa. La eficacia no está en la persona que ora, sino en el Dios que obra. No en el que ora, sino en el que obra. Y nosotros no obramos, ¿verdad? Es el Señor el que obra. Dios responde a la oración sincera, a la oración humilde, a la oración del corazón quebrantado. Dice su palabra que Él no desprecia un corazón contrito y humillado, pero sí desprecia un corazón orgulloso. Cuarta conclusión: la comunidad también restaura al que se desvía. La comunidad busca al hermano que se aparta, lo llama al arrepentimiento y participa en su restauración. Entonces, cerrando esta serie que se llamó Una Fe Viva y cerrando este mensaje que se llamó, ¿cómo se llamó el mensaje? ¿Se acuerdan?
una fe práctica. Vamos a poner en práctica esto. Quiero animarle a que pongamos en práctica esto. Y vamos a ponerlo en práctica no con entendimiento. Vamos a ponerlo en práctica con entendimiento, sabiendo todo lo que hemos aprendido durante este mes acerca de la fe, pero vamos a llevarlo a la práctica. Y si Santiago, el Espíritu Santo por medio de Santiago nos llama a orar por aquellos que están afligidos, esta tarde nos gustaría hacerlo, pero también nos llama a orar por los que están enfermos, ¿verdad? También queremos hacerlo. Tal vez si es voluntad del Señor, usted pueda recibir su sanidad este día. Tal vez pueda recibir ese impulso que necesita su espíritu para poder continuar en su caminar con Cristo. Si usted se ha alejado, si usted se ha sentido que ya no puede con más cosas porque la enfermedad también significaba un agotamiento extremo, si ha estado pasando por eso, tal vez hoy el Señor infunda nuevo aliento y le recuerde que no se trata de qué tanto puede usted cargar, sino qué tanto tiene que ir aquel que carga todo por nosotros. ¿Qué le parece si ponemos esto en práctica y oramos? ¿Habrá alguien enfermo esta mañana? Si usted está enfermo, dé un paso de fe y póngase de pie. Si usted está afligido en alguna manera, dé un paso de fe y póngase de pie. Y vamos a orar, pero vamos a orar eficazmente, como aprendimos, eficazmente, sabiendo que el justo es el que ora eficazmente y sabiendo que el justo es aquel que ha recibido la misericordia del Señor. Si usted tiene una persona que se puso de pie a un lado y tiene la fe para orar, porque la palabra nos enseña no solamente unos cuantos, sino que todos podemos orar. Dice, oren unos por otros. Y usted tiene la fe para orar por esa persona, ore por ella. Vamos a orar. Yo voy a orar, pero usted también ore. Vamos a pedirle este día al Señor, si Él quiere derramar sanidad sobre nosotros. Señor, esta tarde nos queremos poner delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres el que obra, Señor, que tú eres el que nos has justificado, que tú eres el que nos has sanado, Señor, ya, que tú eres el que has lavado nuestros corazones y nos has levantado, Señor. Y hoy reconocemos nuestra debilidad, Señor. Y hoy, Señor, reconocemos aflicción en nuestro corazón, aflicción que tal vez nos está llevando a alejarnos un poco de ti, Señor, pero hoy te pedimos perdón por eso y pedimos que en medio de la aflicción tú nos ayudes, Señor. Señor, hoy reconocemos nuestra necesidad de ti en todas las áreas, Señor. Reconocemos que necesitamos de ti, Señor. Y hoy entre nosotros, Señor, hay enfermos, Señor, hay hermanos que han estado enfermos, batallando severamente con enfermedad, Señor. Y hoy clamamos a ti, Señor, por misericordia. Hoy, Señor, te pedimos que si es tu voluntad, Señor, que si a ti te place, Señor, tú hoy derrames tu Espíritu Santo para sanidad en este lugar, Señor. Que la unción de tu Espíritu Santo, Señor, descienda sobre este lugar para sanidad, Señor. Tu palabra dice que si alguien está enfermo, que llame a los ancianos para que oren y para que sean sanados, Señor. Y la creemos, Señor. Creemos que tú puedes hacerlo, Señor. Que tú puedes esta tarde, Señor, traer sanidad sobre mis hermanos, Señor. Derrama hoy, Espíritu Santo, tu presencia entre nosotros, Señor, para ser confortados, para ser animados, para ser sanados, Señor, para ser restaurados, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú le levantarás y que tú le perdonarás sus pecados, Señor. Y hoy confiamos en eso, Señor. Confiamos en que tú vas a obrar, que tú estás obrando, Señor, y que tú seguirás obrando, independientemente de la respuesta, independientemente del resultado, Señor. Podemos ver que tú estás con nosotros, Señor, en medio de todo esto, Señor. Lo pedimos, Señor. Lo pedimos, Señor. Y lo creemos. Lo pedimos y lo creemos, Señor. Y en el nombre de Jesús todos decimos amén.